Bien, vamos a continuar con la serie de la carta de Pablo a la Iglesia de Roma. Hoy iniciamos el capítulo 14, un capítulo en el que estaremos esta mañana y la siguiente. Vamos a concluirlo en dos mensajes, de manera que, si el Señor quiere, 2023 será el año de la conclusión de esta serie. Ya tan solo nos quedarán dos capítulos, el 15 y el 16, para terminar esta serie que iniciamos, si no recuerdo mal, en 2020. Ahora, a modo de introducción, tal y como hemos visto, la carta de Pablo a la Iglesia de Roma se divide en dos secciones principales, muy claras, lo hemos visto. Capítulos del 1 al 11, Pablo nos presenta la esencia del Evangelio, nos habla acerca de la justificación por fe, por gracia, por medio única y exclusivamente de la obra de Cristo. Y en la segunda parte, que se inició en el capítulo 12, vemos la parte práctica, las implicaciones que tiene la vida cristiana. Nos muestra cómo luce una vida que ha sido realmente transformada por el poder del Evangelio. Una vida que en el trasfondo, como elemento indispensable, tiene el amor hacia Dios, el amor hacia los demás hermanos, el amor hacia aquellos que nos rodean, el amor incluso hacia aquellos que nos persiguen, que se muestran a veces como enemigos, que hacen la vida un poquito más difícil. Pero vimos que debemos entender que, igual que nosotros hace un tiempo, estas personas que hoy le dan la espalda al Señor están muy confundidas y debemos tener ese amor también hacia ellos. Una vida cristiana, según dijimos la semana pasada, que mira hacia el pasado, mira hacia la cruz, una vida cristiana que mira hacia esa elección que tuvo lugar en la eternidad, esa santificación, ese amor, la adopción, pero que a su vez mira hacia el futuro, mira hacia el porvenir. Hay una esperanza eterna y hay una glorificación que nos ha sido prometida, y de ahí que en ese proceso en el que estamos en el día de hoy, que vamos avanzando, que vamos creciendo, estamos convencidos de que hay una esperanza futura. Ahora, en el capítulo 14, y si recordáis el 13, concluyó con una exhortación muy clara: vestíos del Señor Jesucristo. Y ya vimos lo que significaba todo esto. Y Pablo lo que va a hacer ahora en el 14 es aplicar lo que ha estado diciendo anteriormente a un caso muy concreto, a una problemática que se estaba dando en la iglesia de Roma en aquel momento. ¿Cuál era el problema? El problema es que los miembros de la iglesia de Roma, cada uno con su trasfondo, con un origen distinto, a pesar de que creían que habían abrazado el evangelio de la fe por gracia, no habían avanzado mucho o estaban teniendo serios problemas con no juzgar o con menospreciar al otro. Cuando surgían según qué diferencias, no esenciales, sino había algunas diferencias, formas de hacer distintas, no acababan de aceptar al otro. En ellos más bien se iba gestando un espíritu de rechazo. Y eso es lo que Pablo viene a enseñar, qué es lo que había que hacer. Les ha dicho anteriormente: vestíos del Señor Jesucristo. Y lo que va a hacer a continuación es decirle: cuando surjan problemas, cuando surjan diferencias de opiniones sobre asuntos no esenciales, cuestiones que no atañen a principios bíblicos, sino preferencias personales, opciones personales, cuando haya diferencias ahí, ¿qué implica vestirse del Señor Jesucristo? Porque vestirse del Señor Jesucristo no es rechazar, no es juzgar, no es menospreciar al otro, como veremos a continuación. Hay asuntos sobre los que Dios ha hablado de una manera clara en la palabra. Hay asuntos sobre los que no hay discusión. Y hay ahí sí unidad. Es decir, para que nos entendamos, la salvación es del Señor y la salvación es únicamente por la fe en Cristo. Esta iglesia, alguien en una ocasión me dijo: bueno, ¿y en esta iglesia en qué creéis? Bueno, si te tengo que decir en todo lo que creo, pero esencialmente creemos
en un Dios que subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en una salvación que es únicamente por la fe en la obra, en la muerte, la resurrección, la ascensión del Hijo, y que no depende de las obras. A partir de ahí pueden derivar incluso a nivel doctrinal cuestiones que son secundarias. Es decir, si a mí me preguntáis, estoy firmemente convencido y persuadido acerca de las doctrinas de la gracia. Esta Iglesia las ha abrazado. Es decir, creemos que el corazón del hombre es perverso, es corrupto por naturaleza, creemos en una elección en la eternidad pasada, creemos en un llamamiento eficaz, creemos en una perseverancia de los santos, una seguridad de salvación. Ahora, ¿puedo convivir con alguien? ¿Puedo reunirme con alguien que alguno de estos puntos no lo vea claramente? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay asuntos que no son esenciales, pero aún y así tampoco vamos a hablar de esto en esta mañana, porque de lo que vamos a hablar es de cuestiones que afectan a la libertad cristiana sobre temas de los que Dios no ha hablado en su palabra. Porque sabemos que hay temas que sí que están en su palabra, hay cosas que todos estamos de acuerdo en que son moralmente malas, es decir, sabemos que no está aceptado mentir, sabemos que no podemos usar el nombre del Señor en vano, sabemos que está mal deshonrar a los padres, sabemos que toda clase de inmoralidad sexual es desaprobada y que contra todo eso y otras tantas cosas, contra todas ellas nos levantamos en el nombre del Señor. Pero hay muchas otras cosas que afectan asuntos sobre los que no encontramos un posicionamiento claro en la palabra. Cuestiones que afectan, sí, a la libertad de conciencia. Y ahí es donde Pablo fija el enfoque. Y vamos a leer los versículos del 1 al 12 de este capítulo 14. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vemos que aquí había ciertos asuntos que estaban causando una división o diferencias de opiniones en la iglesia de Roma. Cuestiones acerca de qué, sobre lo que había de comer o no había que comer, si se podía beber vino o no se podía beber vino, si había ciertas fiestas, determinadas fiestas del calendario que debían guardarse o no. Cuestiones no esenciales, repito, que deben saber manejarse, que deben saberse lidiar con todas ellas. ¿Por qué? Porque a pesar de que no sean esenciales en lo relativo a la convicción, las creencias que tenga cada uno, si no sabemos manejarlas adecuadamente, pueden causar divisiones.
lo que no es esencial, fijaros bien, puede acabar por destruir una iglesia local. ¿Por qué? Porque ahí cada uno empieza a levantarse, cada uno se cree saber más que el otro, cada uno empieza a sentirse superior que el hermano y decir es que este con sus prácticas no ha entendido, y ahí uno juzga, el otro condena, el otro menosprecia, y ahí empezó por 2, acaba por 50, la iglesia dividida y cerramos ventana. Entonces, ¿por qué Pablo, en una carta con un enfoque tan claro acerca del Evangelio, cómo luce una vida transformada por el poder del Evangelio, por qué le dedica todo el capítulo 14 a tratar un asunto relativo a cómo debemos manejar cuando surgen diferencias de opiniones? Escuché de alguien decir, y me pareció muy, muy sensato, porque que una iglesia aprenda a manejar y a lidiar cuestiones no esenciales es una cuestión esencial para la iglesia. Aprender a manejar cuestiones no esenciales es esencial para la iglesia. En el caso de los creyentes en Roma, algunos judíos se habían convertido, pero continuaban guardando y teniendo un cierto vínculo con esas normas dietéticas que había en el Antiguo Testamento. Miraban al calendario que tenía la nación de Israel y que vemos ahí. Y de mientras, en esa iglesia convivían también los gentiles. Y ellos no daban la menor importancia a todas estas cosas. Unos lo miraban diciendo, pero mira lo que había antes, y había cierto vínculo. Y otros no le daban ninguna importancia. Y Pablo clasifica ambos grupos, fijaros, entre débiles y fuertes. ¿Cuál es el tema aquí? Fijaros, los débiles andaban juzgando a los fuertes por lo que comían, por lo que bebían, por no guardar ciertos días especiales. ¿Y qué hacían los fuertes? Menospreciaban al débil. ¿Y qué es lo que ocurría? ¿Cuál era el denominador común entre ellos? ¿Qué es lo que caracterizaba a ambos grupos, fuertes y débiles? Que ambos, fuertes y débiles, débiles y fuertes, estaban faltando a la ley del amor. Ninguno de ellos estaba tratando al otro, al hermano, con el amor. Ninguno de ellos se estaba vistiendo del Señor Jesucristo, tal y como Pablo estaba exhortando al final del capítulo 13. El versículo 1 de este capítulo 14 dice, recibid al débil en la fe. Aquí Pablo se está dirigiendo a los fuertes. En Romanos 15, versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahora, antes de continuar, debemos tener algo en mente, algo muy presente, porque si no perderemos el enfoque. Débiles y fuertes. Ambos grupos eran creyentes verdaderos. Tanto unos como otros eran verdaderos hermanos en Cristo. Ambos, tanto unos como otros, habían abrazado el Evangelio de la gracia por la fe. Tanto unos como otros. Así que es por ello que el tono de Pablo, cuando se dirige a ellos, es completamente distinto al que empleó cuando se dirigió a los Gálatas. Ahí, si recordamos el texto, fijaros, os lo voy a leer en Gálatas 1, versículos 6 y 7. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. ¿Cuál era el problema que estaba enfrentando esa iglesia de Galacia? Los judaizantes. Aquellos que trataban de imponer ciertas normas, ciertos ritos para alcanzar la salvación. Aquellos que negaban, que no abrazaban la suficiencia de la obra salvífica de Cristo en la cruz del Calvario. Esos judaizantes, aquellos de los que Pablo se refiere en la carta a los filipenses como perros, los mutiladores del cuerpo, los que vienen a sembrar el pánico, el terror, a dividir, a destruir. Estos,
Los falsos maestros, en definitiva, no son aquellos a quienes Pablo se está dirigiendo aquí y que identifica como débiles. No son los mismos. Esos débiles en la fe no son perturbadores del Evangelio, no vienen a tergiversar el Evangelio. Realmente son creyentes, realmente han abrazado el Evangelio. Eran cristianos, sin embargo, a quienes resultaba difícil desvincularse de ciertas regulaciones que había en el Antiguo Testamento. ¿Relativo a qué? A lo que hemos visto. Cuestiones dietéticas, si beber o no beber vino, guardar ciertas fiestas del calendario. En definitiva, ¿qué es lo que les ocurría? Que no habían entendido las implicaciones del Evangelio. Si eres salvo por gracia, tú no tienes que hacer nada para alcanzar el favor de Dios. Tú no puedes ganarte el favor de Dios. No se trata de que cumplas con ciertas cosas o dejes de hacer otras para ganarte el favor de Dios. No habían acabado de entender la salvación por gracia. Fijaros, en los versículos 4 al 6 dice: ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Ahora, ¿debemos seguir las leyes dietéticas que había en el Antiguo Testamento? Porque había creyentes en la iglesia de Roma que no tenían libertad en sus conciencias para dejar de comer o para tomar ciertas cosas, comer carne, beber vino, para dejar de hacer otras. La debilidad de la que Pablo habla aquí no es de carácter. La debilidad de la que Pablo habla es de conciencia. Fijaros, ser débil en la fe no es lo mismo que tener una fe débil. Ser débil en la fe no es lo mismo que tener una fe débil, son cosas distintas. Y de lo que Pablo nos habla es de una debilidad en cuanto a la seguridad de que la fe de uno nos permite hacer determinadas cosas. Los cristianos fuertes, sin embargo, ¿quiénes eran? Aquellos que tenían una conciencia bien informada. Aquellos cuya madurez les permitía entender también con una mayor precisión las cosas y saber si de determinadas prácticas debían abstenerse o no debían abstenerse. Los fuertes, en definitiva, habían captado la esencia del Evangelio, que es por la gracia de Dios que hemos sido redimidos, que es por su gracia, que es que no debemos ganarnos su favor, no podemos, y que hay áreas en las que hay libertad, en la comida, en la bebida, en las fiestas. Ahora, que fueran fuertes no implica necesariamente que fueran fuertes en todas las áreas. Uno puede ser fuerte en un área, pero ser débil en otra. De hecho, ellos lo estaban siendo en un sentido, porque podían ser fuertes, pero eran débiles a la hora de abstenerse de determinadas cosas en amor de los demás. A la hora de ejercitar el dominio propio, estaban mostrando debilidad. En definitiva, ¿qué es lo que ocurría? Que tanto unos como otros, débiles y fuertes, no se estaban vistiendo de Jesús, que es la exhortación con la que Pablo acabó el capítulo 13. Y esto es lo que ponía en peligro, la unidad de la iglesia. Poner en peligro la unidad de la iglesia y a su vez ponía en peligro el mostrar el carácter de Jesús. Y esto era una cosa que ni entonces ni ahora el creyente se puede permitir. Ni entonces los que leyeron esa carta, ni ahora la iglesia de hoy, la iglesia, miremos aquí, Nuevo Pacto, ninguno de los de aquí se puede permitir el lujo de poner en entredicho el carácter de Jesús por medio de su actuación, de su carácter, de sus actitudes.
Ambas actitudes, juicio y menosprecio, eran igualmente reprochables. Ambas eran inadmisibles. Ambas ponían en peligro la unidad de la Iglesia y dar testimonio acerca del Señor. Y por eso Pablo le dedica ese capítulo 14. Tan incorrecto es que uno juzgue, condene, como que el otro menosprecie. Tan incorrecto y reprochable es una cosa como la otra. Y es algo serio, porque decíamos al principio que si no sabemos manejarlo, si no sabemos cómo lidiar con todo ello, puede dañar a la Iglesia. Ahora, quizá algunos aquí pensáis, bueno, pero aquí hablamos de comida, de bebida, de fiestas que sabemos que están en el Antiguo Testamento, pero yo tan solo he hecho una lista y estoy seguro que si nos sentáramos sería mucho más larga. Pero aún a día de hoy hay cuestiones sobre las que de manera recurrente las iglesias van debatiendo. Una muy sencilla, ahora que vamos viendo que nos acercamos a la Navidad. ¿Cómo debemos celebrar la Navidad? ¿Cómo hay que decorar? ¿Hay que decorar? ¿Hay que poner un árbol de Navidad? ¿O el árbol de Navidad nos es problemático? Tan solo os voy a lanzar las preguntas, no voy a responder aquí ahora. Tan solo os planteo las preguntas para que entendamos cuál es el kit de la cuestión. ¿Qué hay del entretenimiento? ¿En qué podemos entretenernos y en qué no? ¿El cristiano debe participar de según qué bailes? ¿El cristiano debe escuchar todo tipo de música secular? Sabemos que el pecado es emborracharse, pero ¿el cristiano puede beber vino? ¿Qué hay de la barra libre en las bodas? ¿Sí a tutiplén? ¿O deberíamos ponerle algo de moderación? ¿Qué hay del Halloween? ¿Qué hay de tantas fiestas que la sociedad hoy nos ofrece? ¿Participamos? ¿Podemos participar de todas ellas? ¿Qué hay de la comida? ¿Podemos comer de todo lo que queramos? ¿Qué hay del halal? ¿Podemos comer carne, ir al Paquis y pedir, ¿cómo se llama? El durum, el kebab. Está bueno. ¿Podemos? ¿En la iglesia debemos adorar únicamente con himnos o podemos escuchar música ya más contemporánea? ¿Qué hay del uso de la batería? ¿La quitamos? ¿La dejamos? ¿Qué hay de los focos? ¿Los usamos siempre? ¿No los usamos tan solo cuando se trate de alguna obra de Navidad, por ejemplo? Son muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué hay de los tatuajes? No me miréis con cara rara, que todo esto os lo habéis planteado todos, ¿eh? Todo lo que estoy diciendo. ¿Qué hay de los piercings? ¿Qué hay de los pendientes? Y podríamos ir continuando, ¿sí o no? ¿Qué hay de tantas cosas que afectan a la libertad cristiana? De tantas cosas de los que si hiciéramos una encuesta aquí, unos dirían sí, otros dirían no. Ahora, si preguntamos por qué, motívame, justifícame por qué me dices sí o no, luego ahí ya tenemos el problema. La cuestión a donde iremos después es que la conciencia debe estar informada. Si yo digo, de este acto no participo o esa práctica no forma parte de mi vida, no es por agradar, yo qué sé, a Dani, que Dani me dice no, esto no, o a Pepe que me dice esto sí, o Ricard que me diga no. Es por una conciencia bien informada en base a las Escrituras y con un deseo de agradar al Señor, no a los hombres. ¿Cómo lidiar con todo esto? Y esto es lo que veremos en el mensaje de hoy y en el siguiente. En el mensaje de hoy, Pablo da ciertas instrucciones a los creyentes débiles. Y el capítulo 14 muchas veces se utiliza para pedir a los que sean fuertes que se limiten por amor a los hermanos débiles. Sin embargo, si observamos todo el capítulo de una manera detenida, lo que vemos es que Pablo lo que quiere es proteger la libertad de todos, tanto de los débiles como de los fuertes. Si leemos el resto del pasaje y si llegamos al capítulo 15, el versículo 1, vemos que Pablo se identifica con los fuertes. Porque dice, los que somos fuertes.
Pablo era un judío. Él era perfectamente conocedor de todas las reglas dietéticas del Antiguo Testamento, él era conocedor de todo el calendario que había anteriormente, él era conocedor absolutamente de todo. Pero él había entendido la gracia del Señor, él había entendido las implicaciones de esa gracia y él se había sentido libre. Y nos dice, debemos soportar a los débiles. El problema de los fuertes se encontraba en la actitud que mantenían respecto a los débiles. Había menosprecio en ellos. Pero Pablo, y esa expresión me gustó, la forma de definirlo, a lo largo de estos 12 primeros versículos donde va a tratar con el débil, lo que quiere hacer es impedir la tiranía del hermano débil. Escuché esta expresión y digo, me gustó, me permitió entender el enfoque también del mensaje, ¿no? Impedir la tiranía del hermano débil. ¿Qué quiere decir esto? Que como uno no puede o no quiere participar de algo, pues todos los demás se tienen que acomodar a lo que éste no quiere o no puede hacer. ¿Me explico? Déjame a mí establecer las reglas y tendremos una congregación más santa y menos mundana. Y así que los débiles decidan. Pablo no quiso permitir eso de ninguna manera. De ninguna manera. Los débiles estaban desarrollando una actitud muy crítica. Estaban juzgando y si juzgaban estaban condenando a los demás. Como también después vendrá a tratar con los fuertes, bien enseñando que estaban menospreciando al débil. Ahora, ¿cómo trata Pablo con todo esto? Fijaros, versículo 3. El que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido. Lo primero que Pablo les enseña es que tanto unos como otros, débiles y fuertes, han sido justificados por la fe. Que tanto unos como otros han sido justificados por la fe. Es la misma palabra que vemos en el versículo 1, recibid al débil en la fe. O la que leeremos en el versículo 7 del capítulo 15. Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Esta palabra aceptar significa dar una bienvenida con un amor genuino, un amor verdadero. Esa clase de amor con el que tú le das la bienvenida a un ser querido de tu familia. Pues con esa misma clase de amor acepta, recibe y trata a los demás. En cierta manera, lo que viene a decir, y es que el Evangelio es de una lógica aplastante, es lo siguiente. Si Dios te ha aceptado a ti, que le dabas la espalda, que no querías saber nada de Él, que ibas a contracorriente de su voluntad, que te resistías, si Él te ha aceptado, ¿quién eres tú para no aceptar al que piensa o tiene una preferencia distinta a la tuya? ¿Quién eres tú? Lo que viene a decirnos, ¿quién te crees que eres? ¿Pero de qué vas? Sería en un lenguaje más coloquial. ¿Qué clase de actitud fea estás albergando en tu corazón que tú que no lo merecías y se te ha dado de gracia, te crees en el derecho de no recibir al otro? Dios te ha aceptado a ti. ¿Quién eres para no aceptar al otro? John Stott dijo, ¿cómo nos atrevemos a rechazar a una persona que Dios ha aceptado? De hecho, la mejor manera de determinar cuál debe ser nuestra actitud con la otra persona es determinar cuál es la actitud que Dios tiene hacia ella. Mira quién es esa persona, cuál es su condición. Aceptado por Dios, querido por Dios, amado por Dios, elegido por Dios. ¿Quién eres tú para no aceptarlo? En segundo lugar, Pablo les recuerda quién es el amo y el Señor, el único juez. Versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Encontramos una fuerte advertencia
acerca de denunciar a aquel que difiera en opiniones respecto a las nuestras. ¿Quién eres tú? Sin darse cuenta, el débil se estaba enseñoreando, ¿no? Como, si me permitís, pavoneándose de los demás, como si ellos fueran dioses. Imaginemos, Andrea es abogada, como yo. Imaginaros que yo pongo un despacho delante del suyo. Y hace lo mismo que yo, la misma actividad que la mía. Pero su forma de hacer es distinta a la mía. Los horarios que ella sigue quizás sean distintos, o los que ella establezca con los que trabajen con ella, distintos a los míos. Su forma de organizar, su forma de trabajar sea distinta. ¿Quién soy yo para ir y decirle, tu forma de hacer no? O poned el caso que queráis. ¿Quién soy yo? ¿Qué derecho tengo yo para ir y cambiar las reglas? Y eso, queramos o no queramos, es lo que nosotros hacemos cuando no estamos de acuerdo con alguien que tiene una preferencia distinta y lo que queremos es imponerle nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de hacer las cosas. Dios había dado ciertas regulaciones en cuanto a lo que había que comer, lo que no había que comer. Los miembros débiles quizá pensaban de la siguiente manera, y cito al comentarista Hendriksen, dice, en esta ciudad pagana, ¿cómo sabemos si alguna carne es en realidad limpia? ¿Cómo sabemos si el animal del que proviene esa carne era un animal limpio? ¿Cómo sabemos si ha sido preparado del modo prescrito? ¿Cómo sabemos si no ha sido dedicado primero a un ídolo? El débil decía, mejor me abstengo. Está bien, dice Pablo, abstente, no lo comas. Si no puedes comer esa carne con una conciencia limpia, abstente de ello, no lo hagas. Esta persona se está absteniendo para el Señor. El que se abstiene, para el Señor se abstiene, dice la palabra. Pues bien, no vayamos nosotros a imponer según qué cosas. En tercer lugar, ¿qué es lo que les recuerda Pablo? Dice que cada uno tiene que considerar y convencerse, cada uno, de lo que es correcto o incorrecto respecto a cualquier práctica. Fijaros, versículos 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Dicho de otra manera, si estás agradando al Señor con lo que haces, que cada uno analice si aquello que está haciendo, que no está haciendo, de lo que participa o de lo que no participa, si con ello está agradando o no al Señor. Al final es la conclusión. Si tienes dudas, no lo hagas. Más adelante en el versículo 23 dirá, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si acerca de una determinada práctica tienes dudas, abstente de ello. Si no sabes si irte al pakistaní y comerte un durum, si no lo sabes, pues de mientras vete a comer una pizza. ¿A dónde voy? Lo que Pablo dice y lo que debería ser una actitud de todo creyente es que cada uno de nosotros acuda a las Escrituras para formarse su propia opinión, buscando al Señor acerca de lo que pueda ser correcto, de lo que no sea correcto, de en qué áreas sí debo involucrarme, cuáles no. Y esa es una responsabilidad que tenemos todos, y enfatizo todos, como iglesia. Porque si compartimos desde el púlpito la palabra, damos a conocer la palabra,
compartimos acerca del consejo de Dios, estamos aquí para enseñar desde un punto de vista pastoral, los líderes también, pero a veces, y decidme si no es verdad, que a veces el creyente es un poco cómodo, por no decir mucho. Somos cómodos. Es muy fácil ir al pastor o al líder, dime qué dice la palabra acerca de esto. Dime qué dice la palabra acerca de... Dime qué es lo que yo debería. Y ahí cada uno va eludiendo su propia responsabilidad de crecer, de conocer, de buscar. Así que despojémonos de toda esa actitud cómoda y metámonos de lleno en esa responsabilidad que tenemos de conocer. Porque dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En el versículo 6 leemos varias veces para el Señor. Y ahí encontramos una pista muy clara a la hora de analizar y valorar si algo podemos hacerlo o no. El cristiano debe sopesar cualquier práctica, cualquier actuación sobre la base quizá de las siguientes preguntas. ¿Puedo hacer esto delante de Cristo? ¿Puedo hacer esto puestos los ojos en Cristo? ¿Puedo hacer esto dándole las gracias a Él? Si nos hacemos estas preguntas, estoy muy seguro que muchas de las prácticas de hoy se van diluyendo. Tantas cosas que la Iglesia abraza, tranquilamente serán despojadas porque sabemos que determinadas cosas, determinadas prácticas, no podemos hacerlas diciéndole gracias Señor por esto. Hay cosas que no podemos hacer dándole las gracias. Y las vidas transformadas por el poder del Evangelio son aquellas que lo miran. Y quizás sí habrá lucha, pero hay lucha. No hay comodidad. No hay comodidad en ciertas prácticas, vicios que se han venido abrazando desde largo tiempo, años quizá. Uno sabe que hacer algo, lo que sea, cada uno aquí le puede poner el nombre que quiera, no puede hacerlo dándole las gracias. Si tú me dices, ¿cómo puedo luchar contra esto? Mira al Señor. Mírale a Él. Y si tú realmente crees, te va a repugnar aquello que estás haciendo. Porque sabes que no lo puedes hacer dándole las gracias. Pablo esperaba que actuaran con un deseo de agradar al Señor, no agradar a los hombres, no agradar a quienes estuvieran alrededor. Y eso es lo que los padres también sabemos, porque a veces les preguntamos a los niños, ¿y por qué ha hecho eso? Porque el otro lo ha hecho. La respuesta fácil del padre, ¿y si se tira de un puente? De una manera más bíblica, quizá le podríamos decir, ¿y tú a quién quieres agradar? Lo que estamos aprendiendo estos días en el estudio para padres, vayamos al corazón. En vez de salirle con esa respuesta fácil de decir, ¿y si se tira del puente, tú también te tirarás? Vayamos a hurgar un poquito qué es lo que hay detrás del corazón del niño. A ver si es que quizás hay un temor del hombre, si es que quizás está tratando de agradar al otro en vez de agradar a Dios. Avanzamos. En cuarto lugar, Pablo les dice que debemos vivir con la conciencia de saber que no nos pertenecemos a nosotros. Versículos 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cristo vivió, murió
y resucitó para ser el Señor. Él vivió, murió y resucitó para ser el Señor. Lo que quiere decir esto es que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. No se trata de nuestra voluntad, sino de la suya. No se trata de nuestras preferencias, nuestros deseos, sino de su voluntad. No se trata de que nosotros gobernemos, sino de que Él gobierne. Porque no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos a Él. No fuimos comprados con oro, con plata, sino con la preciosa sangre derramada del Hijo. Que por cierto es lo que hoy vamos a recordar. Y si tú vives con esa mente bíblicamente puesta en el Evangelio, sabiendo todo esto, nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos con los demás, de tratar con todas estas cuestiones que afectan a preferencias personales, va a ser distinta. Hagas lo que hagas, te abstengas de algo o no, hazlo para el Señor. Y la pregunta es, ¿puedo dar gracias por ello? Cuando estés haciendo lo que estés haciendo, pregúntate, ¿puedo dar gracias por eso? Y en quinto lugar, Pablo les recuerda que todos daremos cuentas a Dios, cuyo veredicto es infalible. Versículos 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que en temid se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Habrá un día en que todos vamos a comparecer ante el tribunal. Habrá un día que todos vamos a comparecer. Es muy posible que Pablo estuviese ahí pensando en esas palabras de Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, ¿está prohibiendo que los cristianos hagamos uso de las facultades críticas para juzgar las cosas, para evaluar doctrinas, para evaluar las prácticas? Por supuesto que no. Debemos juzgar a la luz de la palabra si lo que se predica es conforme a la palabra o no. Ahí otra responsabilidad de la Iglesia, por cierto. De nuevo, no seáis cómodos. Tendríais que estar evaluando si cuando lo que se comparte desde el púlpito se conforma o no a la palabra. Es la responsabilidad de la Iglesia. Es vuestra responsabilidad, sois responsables de analizar si lo que se está compartiendo desde aquí se conforma a la palabra del Señor o no. Porque de lo contrario, ¿cómo vamos a distinguir acerca de los falsos profetas o falsos maestros? Lo que se prohíbe es la actitud de censura, la actitud crítica con un ánimo de juzgar, de condenar al otro y de justificarse a uno mismo. Lo que nos viene a decir Pablo es que no nos acerquemos a los demás con un espíritu de superioridad, pensando que nosotros estamos por encima, que nosotros ya lo sabemos todo y es que este pobrecito, y juzgamos, condenamos, menospreciamos. Debemos acercarnos con un espíritu humilde. ¿Cómo nos dice Pablo que debemos exhortar, corregir a los demás con misericordia, con verdad? Pero fijaros, nos dice también considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Acerquémonos al otro con humildad, acerquémonos con afecto fraternal, se trata de tu hermano. Y a veces ahí somos muy cortitos de miras. Nos permitimos ir al que está al lado y hablarle de según qué forma, juzgarlo, y ya si lo juzgamos lo estamos condenando o menospreciamos y estamos olvidando que es el hermano, que es un hermano en la fe. Y ¿sabes algo? Si es creyente, el veredicto del Señor acerca del creyente ya ha sido emitido. ¿Y sabes cuál es? Que no hay condenación. Es lo que vimos en Romanos 8. Si estamos unidos en Cristo por la fe, no hay condenación. Entonces, de nuevo, y si fuera Pablo diría, entonces, ¿quién eres tú para ir, juzgar y condenar al hermano? ¿Quién te crees que eres? Si el Señor ha dicho que no hay condenación, ¿quién eres tú para ir a condenar?
El versículo 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Aquí se está citando un pasaje de Isaías, recalcando que Dios es Dios. Y ahora podéis pensar, ¡guau, qué profundo! Dios es Dios y hay uno solo. Lo que te está diciendo es, no juegues a ser Dios. Ni se te ocurra jugar a ser Dios juzgando y emitiendo según qué clase de veredicto respecto a los demás. Hay un solo Dios que va a juzgar todas las cosas, que por cierto lo va a hacer desde pudiendo conocer todos los ángulos posibles. Porque nosotros a veces vemos únicamente lo que uno ha hecho o no ha hecho, pero desconocemos la motivación. Sin embargo, Dios va a juzgar todas las cosas, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo que se ha dicho, lo que no se ha dicho, pero es que además va a hacerlo sabiendo lo que había en nuestro corazón. Hay un solo Dios y no es ninguno de los que estamos aquí. La cuestión es, vive para agradar a Dios. Si tú vives para agradarle a Él, no vas a ser una piedra de tropiezo para el hermano. No vas a ser una piedra de tropiezo para la edificación de la iglesia. Si entendemos todas estas cosas, si entendemos que todos hemos sido justificados por la fe, que todos hemos sido aceptados, si entendemos que hay un solo amo y Señor, si entendemos que hay un solo juez, si entendemos todo lo que hemos estado viendo, por supuesto que nos ayudará a lidiar con las diferencias personales que puedan haber sobre cuestiones no esenciales, sobre temas no esenciales. Romanos 14, del 17 al 19, fijaros, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso no se trata de legumbres, no se trata de vinos, ni se trata de fiestas. Se trata del Evangelio, se trata de la gloria del Señor. Ahí donde estamos, en lo que estemos sirviendo, lo estamos haciendo conscientes de que es para su gloria, que es para el avance de su obra. Se trata de amar, de andar, en amor, en respeto, en cuanto a estas cuestiones que obedecen a una preferencia personal, una opción personal sobre cuestiones no esenciales. Vayamos a Romanos 15 y con eso voy a ir concluyendo. Romanos 15, versículos del 5 al 7. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. La diversidad en la iglesia es evidente. Es evidente. Tan solo es necesario que miréis alrededor. No puede haber más diferencias, desde el más pequeñito hasta el más adulto. Aquí habemos personas de distintas edades, personas de una nación, de otra, con un trasfondo cultural, los unos distintos al de los otros, algunos que llevan poquito tiempo en el Señor, otros que ya llevan años, y sin embargo aquí estamos. Y tal diversidad, lejos de dividirnos, lejos de separarnos, lo que hace es fortalecernos. Y si lo entendemos, si entendemos todo esto y procuramos de una manera intencional, con amor, desde el respeto, seguir avanzando, fijaros bien, nos recuerda lo que el Señor ha hecho a favor de cada uno de nosotros.
y estamos dando un testimonio. Estamos dando testimonio a la iglesia, estamos dando testimonio al mundo acerca del poder de Jesucristo para poder unir a personas que eran muy distintas, que en algunas cosas quizás somos aún hoy distintos, pero es lo que trae consigo el poder del Evangelio. Y con todo esto damos a conocer un vínculo de amor muy especial, muy singular, un amor fraternal en una relación auténtica y profunda. Y todo esto es necesario que lo entendamos. Es necesario que lo entendamos para que la Iglesia esté bien fortalecida, edificada en el Señor y que podamos seguir avanzando. Y por eso es necesario que permitamos, que acudamos al Señor de una manera humilde y decir, Señor, ¿en qué debe ser limado mi corazón? ¿Qué actitudes hay en mi corazón que no son las adecuadas respecto al hermano? Que seamos hábiles, avispados a la hora de decir, mi respuesta ahí no ha sido la correcta. No era un tema esencial, no era lo más importante, es una opción, bueno, hablemos las cosas, tomémonos un café, quizá podemos debatir, pero si hay cosas que no son esenciales, ni juzguemos ni menospreciemos. Porque hay cosas de las que el Señor ha hablado y ahí sí, firmes. Ahí sí, firmes, también, por supuesto. Pero hay cosas en las que no se ha hablado, que afectan, que atañen a la libertad de conciencia, que tenemos una responsabilidad de acudir a las Escrituras. Subrayo, a las Escrituras, no a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, lo que a mí me apetece, sino a lo que el Señor quiere. Y analizar. Y recordarnos, ¿esto lo puedo hacer dándole las gracias? ¿Puedo hacerlo mirándole a Él? Se trata de eso. Y todo eso contribuye a la edificación del cuerpo. Y hoy lo vamos a celebrar, hoy vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a recordar lo que Él hizo, vamos a recordar, a hacer memoria de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, esa salvación que Él ganó por cada uno de nosotros, pero a su vez celebramos que formamos parte de una familia, que formamos parte del cuerpo. Y que si formamos parte del cuerpo, de la familia, es una bendición. Es una bendición, un regalo del que participamos, pero que sabemos que es para su gloria. Amén.